Otra vez, queridos hermanos, bienvenidos a todos. Como siempre, es el momento para orar, para pedir la bendición de Dios sobre nuestra vida y específicamente con respecto a este culto. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias por esta mañana, cuando nosotros estamos reunidos juntos como hermanos en la iglesia Buenas Nuevas. Porque ese es el propósito de esta mañana, para escuchar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo. Y sabemos que vivimos en un mundo lleno de dificultades, un mundo también pecaminoso, y cuando seamos honestas también tenemos que confesar que todos nosotros somos pecadores. Y vivimos en este mundo lleno de problemas, y gracias a Dios. Y ese es el primero que queremos decir, gracias a Dios por este momento, para dejar atrás todo con respecto a este mundo, tal vez a nuestro trabajo, nuestro pecado, a todo, para escuchar su voz. Y ese es nuestro anhelo, que tú estés con nosotros, Espíritu Santo, no solo para escuchar su voz, porque eso es importante, pero que tú vas a aplicar su palabra en nuestro corazón. Tú sabes perfectamente lo que necesitamos, cada uno de nosotros. Tú sabes cómo es nuestro anhelo, nuestra relación con Dios, y te oramos que tú vas a aplicar su palabra, tal vez por primera vez, tal vez como repetición en nuestra vida, para aprender más de ti, para recibir a Cristo como nuestro Salvador, porque esa es la única esperanza que tenemos en nuestra vida. Como dijo el Catecismo de Heidelberg, la primera pregunta y respuesta, que solo cuando pertenecemos a Cristo, ambos en la vida y en la muerte, tenemos la perspectiva en ti. Y ese es nuestro anhelo. Cuando escuchamos su voz por medio de esta historia que vamos a recibir, vamos a agradecer su santo nombre, Señor Jesucristo. Agradecemos su santo nombre por la actividad ayer que la iglesia tuvo para recaudar fondos. Es importante porque sabemos que necesitamos dinero, pero también sabemos que tú eres un Dios que puede hacer milagros. Y por esa razón, si hay necesidades de la iglesia, usted puede aprovecharlas de su propia manera, pero lo más importante en estos días es la amistad que experimentamos entre los hermanos. Y ese es nuestro anhelo, que todos los hermanos de la iglesia Buenas Nuevas, juntos con el consistorio, con el hermano Valentín, hermano Yandri como ancianos, hermano Ernesto como diáconos, que ellos puedan experimentar que Dios está presente en la iglesia. Bendiga a la iglesia, bendiga a todos los que tienen un rol en la iglesia, sea en el consistorio, sea en los ministerios, para que su nombre sea glorificado y para que el florón también pueda ver que estos hermanos, estas hermanas tienen algo que yo no tengo en mi vida, que falta en mi vida. Ellos tienen paz, ellos tienen una excelente relación con Dios. En esta mañana también oramos para los hermanos que sufren de una otra enfermedad. Tú sabes perfectamente lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros, con gripes, tal vez con COVID, tal vez con otras enfermedades. Nosotros mismos, nuestros hermanos y hermanas, especialmente oramos para la salud del hermano Dani, que está en el hospital en estos días en Quevedo. Tú sabes perfectamente lo que está pasando con él también. Esté con él. Sánala para que el hermano Dani pueda servir en su reino como él tenía en su corazón. Esté con el hermano Yandri, que de repente tiene que viajar a Quevedo para predicar en la iglesia. Esté con la iglesia al camino también con los hermanos y hermanas, para que ellos también puedan experimentar juntos con nosotros que Dios siempre está presente.
mismo oramos para las iglesias en Manta, en la iglesia en Guayaquil, la iglesia en Machala. También oramos que tú estés con las iglesias reformadas en todo el Ecuador, específicamente en la Sierra, en Quito, la iglesia Luz de Vida, sus centros evangelísticos en el sur, en Tumbaco, la iglesia La Gracia, con la obra misionera en Cuenca, en Bara, esté con cada uno de nosotros para que su nombre sea glorificado. Perdona nuestro pecado, todo te lo pedimos. En el nombre de su amado Hijo, Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, jóvenes y niños también. Qué bueno que ustedes están en la iglesia en la mañana, ¿verdad? Y yo quiero comenzar con una pregunta. Una pregunta tal vez un poquito obvia, pero una pregunta importante para considerar. Es una pregunta que yo voy a repetir algunas veces durante la predicación. Ustedes, niños y jóvenes específicamente, para, por supuesto, los adultos también, ustedes tienen que pensar en esta pregunta. ¿Qué es su respuesta específica a esa pregunta? La pregunta es, ¿qué es la pregunta? ¿Verdad? La pregunta es simple. ¿Por qué está en la iglesia esta mañana? La pregunta no es compleja, ¿verdad? ¿Por qué está usted en esta iglesia en esta mañana? Y tal vez alguien dice, hermano, es lógico, es costumbre, yo estoy cada domingo en la mañana en el culto de la iglesia Buenas Nuevas. Es una respuesta, ¿verdad? Otra respuesta, tal vez por un niño, por un joven. Hermano, por supuesto, es costumbre en mi familia. Y yo no tengo ninguna otra alternativa. Mis padres, mis madres dicen, vamos a la casa del Señor. Por esa razón hemos cantado este salmo, ¿verdad? Qué buena alegría cuando nosotros vamos a la casa del Señor. Otros dicen, y espero que hay hermanos y hermanas, y mi oración es que también tenemos jóvenes y niños que dicen, hermano, mi anhelo está estar en la iglesia juntos con los hermanos en Cristo para celebrar unidad con los hermanos porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Hermanos, sea como sea, y un motivo es mejor que otro, pero hay otra razón por la que nosotros estamos en esta mañana en la iglesia. Y no tenemos que buscar la respuesta en nosotros mismos, aunque no es malo, siempre es importante para considerar estas cosas, pero tenemos que buscar la respuesta en Dios. Ustedes saben que antes de su salida, Cristo ha dado una orden, una instrucción a los discípulos, ¿verdad? Mateo 28 dice, id y haced discípulos en todo el mundo. Hermanos, ellos no solo recibieron esta instrucción, esta orden, la gran comisión, ¿verdad? Ir y hacer discípulos, sino también ellos recibieron una promesa. Ir a ser discípulos, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, y esa es exactamente la razón por la que nosotros estamos en la iglesia esta mañana. Por esta orden, por esa instrucción de Dios y también por su promesa. Jesús habló estas palabras casi 2000 pasadas, ¿verdad? Y nosotros, después de 2000 años, estamos unidos aquí en la iglesia Buenas Nuevas, en Puerto Viejo, el 28 de septiembre del año 2025, para escuchar esta palabra de Dios, para ser discípulos de Dios. Ese es el propósito por el que nosotros estamos aquí en la iglesia, para ser discípulos de Dios. Y niños, jóvenes, eso no solo es un mensaje para los adultos, porque yo sé cuando yo en mi juventud también pensaba, ok, es algo para los miembros de la iglesia, para mi padre, para mi madre, para mi abuelo, para mi abuela,
pero para las personas adultas. Niños, esa no es la verdad. Dios específicamente en esa mañana está invitado a todos, los niños, los jóvenes también, para ser discípulos de Dios. Hermanos, yo quiero explicar por una historia, no bien conocida, pero muy importante para entender esta invitación. Id y haced discípulos, id y ser discípulos. Y usted debe entender que aunque yo estoy predicando la palabra de Dios, al fin es Dios mismo que utiliza mi voz para preguntar, para invitar a ustedes, niños y jóvenes también, para ser discípulos de Dios. Y para entender esta invitación, vamos a estudiar la historia de Hobab. La historia que hemos leído en esta mañana. Espero que para muchos esa historia no es bien conocida. Tal vez para hermano Ernesto y para hermano Valentín, porque yo siempre utilizo a Hobab como ejemplo durante las clases para predicar el Evangelio. Pero la pregunta es, ¿quién es Hobab? Hermanos, el tema es, Moisés tiene compasión de Hobab. Y encontramos en la historia 3 temas. Primero, y usted necesita su Biblia, primero en Números 10, 29, la invitación de Moisés. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro, el suegro de Moisés, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien. Porque Jehová ha prometido el bien a Israel. 2. La respuesta de Hobab, versículo 30. Y él le respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. 3. Moisés insiste, los versículos 31 y 32. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Hermanos, para repetir, Moisés tiene compasión de Hobab. Primero, la invitación de Moisés, versículo 29. 2, la respuesta de Hobab, versículo 30. Moisés insiste, 31 y 32. Y queridos hermanos, mi oración es que Dios bendiga la predicación de su palabra. Primero vamos a ver la invitación de Moisés. Cuando leemos Números 10, es importante que entendamos la historia de Israel. Israel salió de Egipto, ¿verdad? Ellos están en el desierto en Sinaí por más o menos 1 año para aprender mejor quién es Dios. Al final de esos 12, 13 meses, Dios dice en Números 11 y 12 que ellos tienen que salir. Ellos tienen que continuar su viaje desde Sinaí hacia la tierra prometida. Número 10, 11 y 12 dice, en el año segundo año después de su salida de Egipto, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube, Dios mismo, se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y se detuvo la nube en el desierto de Parán. En otras palabras, ellos estuvieron por casi 1 año en Sinaí para aprender más de Dios. Entonces Dios dice, ok, ese es el momento, ustedes están bien preparados, entonces ustedes deben continuar
dejar atrás Egipto, ustedes tienen que continuar a la tierra prometida. Y más o menos al final de este momento, cuando Israel casi está lista para salir, leemos esa historia. Leemos ¿cómo puede decir? La conversación, conversación mejor decir, entre Moisés y Hobab. Israel está casi lista. Aparentemente Hobab está presente acá y Moisés tiene una pregunta a él. Y niños, jóvenes, ¿quién era Moisés? No es complejo, ¿verdad? Porque creo que durante las predicaciones ustedes estudiaron también en los estudios bíblicos, Éxodos. Moisés era el hijo de los hebreos que nació en Egipto. Y debido al orden de Faraón para matar a todos los hijos, los padres tenían solo una solución. Fue tomar una canasta y ellos ponieron el bebé en esta canasta a las orillas del río Nilo. Y Dios, por su providencia, en la tarde vamos a estudiar la providencia, hermanos, pero ese es un ejemplo de esta providencia. Dios envió la hija de Faraón para rescatar a Moisés y él fue adoptado por esta mujer para ser su hijo y él estaba por 40 años en el corte de Faraón para aprender un montón de cosas. Pero después de 40 años, algo pasó en la vida de Moisés. Él decidió dejar atrás Faraón, su casa, su palacio, todo, para ser unidos con su pueblo Israel. Durante este progreso, durante su regreso, Moisés, dice la Biblia, fue involucrado en un incidente fatal y tuvo que huir a Madián. En Madián, Moisés encontró a un hombre, Reuel, que literalmente dice amigo de Dios, como dice Éxodo 2, que también tiene otro nombre, Yetro, que significa excelente, y Moisés se casó con una hija de este hombre. Y este hombre, Reuel, o como dice aquí también la Biblia en Raguel, casi es igual, él tenía un hijo, y ese hijo, su nombre es Hobab. Entonces la relación puede ser un poquito más clara, ¿verdad? Raguel tenía una hija, la esposa de Moisés, y Hobab, un hijo. Entonces, ¿qué es la relación entre Moisés y Hobab? ¿Quién? ¿Quién es Hobab para Moisés? Moisés está casado con la hermana de Hobab. Cuñado, ¿verdad? Reuel, el padre, Moisés y su cuñado Hobab. Y eso es importante para entender, porque entonces podemos continuar un poquito con la predicación. Y para entender correctamente lo que está pasando, tenemos que regresar a la historia de Abraham. Ustedes saben que Abraham solo tenía un hijo con su esposa Sara, ¿verdad? El nombre de ese hijo fue entre Abraham y Sara. ¿Qué es el nombre? Si no sabemos, buscamos en la Biblia. Mira. Es la historia donde encontramos en Génesis. Ustedes están estudiando Génesis, ¿verdad? Abraham tenía un hijo, solo un hijo, con su esposa Sara, que se llama Isaac. Así es, ¿verdad? Pero, y para mí también honestamente fue una sorpresa para entender esto. Muy posible cuando murió Sara, Abraham se casó con otra mujer. Y eso encontramos en Génesis 25.
En Génesis 25 leemos los descendientes de Abraham y Setura. En otras palabras, muy probablemente después de la muerte de Sara, él se casó con otra mujer y ellos dos tenían 6 hijos. Leemos, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio luz a Zimran, Yoksan, Medan, Madian, Isbac y Sua. 6 niños. Y entre los 6 encontramos Madian. Y Madian era el lugar donde vivía la esposa, la padre y el cuñado de Moisés. ¿Y cómo es la relación? Entonces usted tiene que mirar muy bien a mis manos. Comenzamos con Abraham y Sara. Ellos tenían como hijo Isaac, ¿verdad? Isaac se casó con Rebeca. Ellos tenían 2 hijos, Jacob y... Así es. Entonces, Jacob tenía al menos 2 hijos. Entre los 12, Leví. Y Leví, al final, era el padre, o padre de la descendencia de Leví era, entre otros, Moisés. Esa es la línea por un lado, ¿verdad? Tenemos Abraham, tenemos Sara, es más importante, tenemos Isaac con Rebeca, tenemos Jacob con sus esposas, encontramos a Leví, etcétera, etcétera, hasta Moisés. Y Dios eligió esta línea, esta familia, podemos decir, como el pueblo elegido. Pero también hay otra rama. Encontramos una rama de Abraham con Setura, etcétera, 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 hasta Obab. Entonces, hay 2 ramas. Una rama del pueblo elegido por parte de Dios, una rama del pueblo no elegido por Dios. Hermanos, y eso es importante para entender. Cuando leemos esta parte de la Biblia, encontramos 2 líneas. Por un lado, el pueblo elegido. Otra vez, Abraham, Isaac, Jacob, Leví, hasta Moisés. Por otro lado, pues, Ketura, Madián, hasta este hombre que se llama Raguel, hasta Obab. Y lo que es importante en la historia es para nosotros en toda la Biblia que la descendencia de la madre fue decisiva para ser incluido en el pueblo de Dios o no. Por esa razón leemos sobre Jesús que él también tiene como madre María, que también era la familia de David, ¿verdad? La descendencia de David. Entonces tenemos 2 tipos de personas. Un pueblo, Moisés como representante del pueblo de Dios y Obab que estaba afuera. Entonces, eso es fundamental para entender. Obab no fue contado entre el pueblo de Dios. Él estaba afuera del pueblo de Dios. Tal vez para hacer una comparación para ustedes, para ser un poquito más entendible, pensamos en Ruth. Ruth salió Moab, ¿verdad? Con su suegra para vivir en Israel. ¿Y por qué? Ella tenía un anhelo, un deseo para estar juntos con su suegra, por supuesto, pero para estar con el Dios de Israel. Mientras ella estaba en Belén, todavía no estaba involucrado en el pueblo de Dios. Solo cuando Boaz compró, literalmente redimió a Ruth, cuando él casó con ella, en ese momento Ruth estaba involucrado en el pueblo de Dios. Entonces la situación de Obab es casi igual a Ruth. Ellos no estaban contados
en el pueblo de Dios. Hermanos, no sabemos por qué, pero Hobab visitó a Moisés. Y hay un montón de historias alrededor de eso, no es importante para entender, pero lo que es importante es que aparentemente Hobab tenía un deseo para visitar a Moisés, tal vez a su familia, y cuando leemos esa historia también es claro que ellos, Moisés y Hobab, tenían excelente relación. Hermanos, qué bendición cuando tenemos familiares, cuando tenemos cuñados como hermanos para estar juntos. Y por este amor y por esta amistad, Moisés invitó a Hobab para viajar junto con el pueblo de Dios, para entrar en la tierra prometida, dice, para recibir el bien de Dios. Hobab está acá. Y él puede ver que los israelitas tienen que salir, que ellos tienen que continuar a la tierra prometida. Hobab tiene que tomar una decisión. Regresar a su casa o continuar con los israelitas a Israel. Y tenemos que entender muy bien la invitación de Moisés. Moisés invitó a Hobab a dejar de ser un extraño, un ajeno del pueblo de Dios, para convertirse en participante del pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios. Como hemos visto en el ejemplo de Ruth, pasó lo mismo. Para terminar el primer punto, queridos hermanos, y niños y jóvenes específicamente, ¿por qué está asistiendo en esta mañana en este culto? No es por suerte, no es porque es su costumbre. La mayoría tiene su Biblia, ¿verdad? Busque, hermano, por favor, Juan 3, versículos 16 y 17. Juan 3, 16 y 17. Tal vez son las palabras más conocidas de la Biblia por la mayoría de la gente. Pero yo quiero que ustedes vean las palabras que encontramos en estos versículos. Porque es la revelación, y escuche bien, es la revelación de Dios a ustedes, escritos en la instrucción de Dios para leer esta promesa. Aunque son palabras bien conocidas, hermanos, abre su mente, mejor decir, abre su corazón, para que su corazón llena con estas palabras. Que leemos en Juan 3, 16. Y escuche bien, niños y jóvenes específicamente. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros totalmente, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿el por qué? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Queridos hermanos, niños y jóvenes, esa es la invitación de Dios, que ustedes van a recibir a Cristo como su Salvador. Cristo no vino al mundo para condenar al mundo. Él vino al mundo para salvarnos. Y esa es la razón por la que nosotros estamos en la iglesia esta mañana. No por costumbre, aunque puede ser una excelente costumbre, pero para recibir a Cristo como su Salvador. En Lucas 14 leemos, ver por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llena mi casa. Hermanos, escuchen bien, más que Moisés encontramos en ese versículo. Jesucristo tiene compasión de usted. Y su profundo deseo es ser su Salvador, ser su Redentor. Jesús quiere agregarle al pueblo
del pacto de la gracia. El primer punto. Números 10, 29. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Raguel, madianita, su suegro, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Bueno, la invitación es clara, ¿verdad? No hay lugar de duda para Hobab. Él está invitado para viajar juntos con Israel. ¿Qué es la respuesta de Hobab? Versículo 30. Y él, Hobab, le respondió, yo no iré. En otras palabras, no, yo no quiero, simple. Sino que me marcharé a mi tierra, a mi parentela. Yo no iré. Hermanos, otra vez consideramos por un momento la posición de Hobab. Hobab puede observar que los israelitas van a salir, porque ellos están preparados, sus tiendas, todas las cosas para viajar. Y para él es imposible quedarse solo en el Sinaí, un desierto terrible. Entonces, él solo tenía dos opciones. Primero, regresar a su tierra o seguir con los israelitas. ¿Verdad? Solo dos opciones, regresar o continuar. Entonces la pregunta, ¿qué habría hecho usted si hubiera estado en lugar de Hobab? Considera por un momento esta pregunta. ¿Qué habría hecho usted si hubiera estado en lugar de Hobab? Él solo tenía dos opciones. Nosotros, en esta mañana, solo tenemos dos opciones. Recibir a Cristo, rechazar a Cristo. Hobab, ¿qué hizo Hobab? Él eligió lo que fue conocido y seguro, que significa volver a su tierra natal. Es una posibilidad. Usted puede salir a la iglesia, usted puede decir excelente predicación, o tal vez usted dice terrible predicación, ustedes van a continuar como su vida, como siempre. Es la respuesta literalmente de Hobab. A mí no me importa la invitación de Moisés, a mí no me importa la invitación de Jesús, yo voy a continuar con mi vida. Es una respuesta. Pero también en la Biblia encontramos otra respuesta a la misma pregunta. Consideramos otra vez a Abraham. Abraham, que estuvo en su tierra natal, y Dios le invitó para dejar atrás todo. Su familia, su casa, su tierra, todo él que tenía para ir Él no sabía, literalmente él no sabía. Solo Dios dijo, ok, si usted tiene confianza en mí, usted tiene que viajar, usted tiene que dejar atrás todo. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Como Hobab o no? No, al contrario. Dice la Biblia en Hebreos 11, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham no tenía ninguna idea. Pero por fe, por confianza en Dios, él decidió, yo voy a seguir a Dios. Y para entender correctamente lo que Hobab rechazó, tenemos que entender qué significa el bien. Porque leemos 2-3 veces en ese versículo el bien que prometió Moisés a Hobab. Y a primera vista podemos pensar en la tierra. Madián, como sabemos por la historia de Moisés, no era un lugar tan agradable. Un desierto con un montón de problemas y la vida en Madián no fue fácil. Y Dios prometió a su pueblo elegido una tierra fértil. Una tierra que en esta época, hasta hoy en día, es bien conocido por todas las bendiciones que ellos recibieron acá. Entonces Hobab
tenía la posibilidad para dejar atrás su tierra seca, con todos los problemas, para viajar a un lugar lleno de bendiciones. Y él dijo, yo no iré. Pero hay algo más, hay algo muy profundo y importante para entender. Tenemos que buscar, y disculpe hermanos, tenemos que buscar algunas partes de la Biblia, pero ahorita yo quiero invitar a buscar Éxodo 19, los versículos 3 a 6. Éxodo 19, 3 a 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, os traído a mí. Ahora pues, la palabra de Dios al pueblo elegido, si diréis, oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Dios. Y regresamos a mis dos manos. Por un lado, Abraham con el pueblo elegido. Y Dios prometió para ser su Dios, específicamente para ser el Dios de su pueblo. Y Obad pertenecía a otra rama. Él no estaba involucrado en ese pueblo. Y Dios invitó, por medio de su mensajero Moisés, a Obad para ser incluidos en este pueblo elegido. ¿Y qué dijo Obad? A mí no me importa. Yo no iré. Hermanos, la aplicación es clara. ¿Cuál es su respuesta a la invitación de Cristo para ser involucrados en el pueblo de Dios? Solo hay dos opciones. Ustedes pueden aceptar usted puede rechazar Y esa es la pregunta que usted, y otra vez no solo los adultos, los niños también, usted tiene que responder a esa pregunta. ¿Usted quiere recibir a Cristo como su Salvador? Usted dice de una otra manera, yo no iré. Bueno, hermanos, entonces la invitación de Moisés es clara. La respuesta de Obad también es clara, ¿verdad? Pero tenemos dos versículos más, 31 y 32. Y Moisés le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y no serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Imagínense, los dos cuñados. Moisés casi tiene que salir a la tierra prometida. Obad tenía que tomar una decisión. Y él dice, yo no quiero, yo voy a regresar a mi tierra, a mí no me importa. ¿Qué hace Moisés en ese momento? Moisés era un poquito decepcionado tal vez un poco enojado. No, al contrario. Él no dijo, ok, es su decisión, nosotros vamos y bueno, nos vemos tal vez en el futuro o no, a mí no me importa. No, él dice, te ruego que no nos dejes. Porque Moisés sabía la importancia de la vida en el pueblo elegido para Obad. Y por su amor y por su amistad a su cuñado, él insiste para viajar con ellos. Obad, dice Moisés, es cierto,
que tiene que dejar su vida antigua y mariana. Es algo difícil, pero tú vas a obtener algo mejor. Tú vas a recibir todo a cambio. Usted va a tener una vida con el Señor. Éxodo 19. Una vida que tiene valor no solo para la vida en la tierra, sino que tiene valor para la eternidad. Moisés insiste, no va a hacer un error, no va a tomar una decisión errónea. Por favor, deja su tierra antigua y va con nosotros. Niños, jóvenes, adultos, Dios mismo está repitiendo su invitación a usted esta mañana. ¿Y cuántas veces rechazó la invitación de Dios para reconciliarse con Él? Para recibir el perdón de sus pecados, para recibir la vida eterna. Si esa es la aplicación a su vida hasta este momento, en este momento es el momento para decidir, yo voy a dejar atrás mi vida antigua, mi vida llena de pecados. Ustedes conocen la invitación de Cristo, pero son sus palabras, son verdaderas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Dice Cristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Queridos hermanos, le ruego en el nombre de mi Rey que usted va a aceptar la invitación para que usted también pueda recibir el bien de su pueblo elegido. Cristo está dispuesto. Él está invitado a todos, niños, jóvenes, adultos, para recibir a Cristo. ¿Y cómo es su respuesta? Brevemente quiero regresar al versículo 31, porque encontramos algo importante específicamente para los niños. Él le dijo, te ruego que no dejes, porque tú, Obab, conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y no serás en lugar de ojos. Obab vivía toda su vida en el desierto. Él tenía un montón de conocimiento, una experiencia en el desierto. Y Moisés, con los 40 años que él tenía como experiencia en el desierto, sabía qué complejo es una vida acá. Y él sabía que el pueblo elegido de Dios, Israel, tampoco tenía mucha experiencia en el desierto. Ellos vivían casi 400 años en Egipto. Y ellos tenían que pasar por un desierto muy complejo. Entonces él dijo, Obab, Dios ha dado dones, talentos a usted, conocimiento, experiencia, para ayudar al pueblo elegido para ir a la tierra prometida. Y niños, escuchen bien. Ustedes presentes a la iglesia aquí, ustedes también han recibido dones, talentos, experiencia de Dios para servir en su reino. Y cuando usted tiene más o menos 18, 19, 20 años, usted tiene que tomar la decisión para ser miembro de la iglesia o no, ¿verdad? Para entrar en el curso de membresía, para aplicar los dones de Dios en el reino de Dios, para servir a Dios en la tierra. Obab dijo, yo no quiero. ¿Qué es su respuesta? Dios está invitando a los jóvenes, a los niños, específicamente en la iglesia, para ser miembros de la iglesia, para servir a su reino. En otras palabras, Dios necesita su vida, su talento, sus dones para servir en el reino de Dios. ¿Cuál es su respuesta? Hermanos, yo quiero terminar.
¿Por qué está en la iglesia esta mañana? ¿Cuál es su respuesta a la invitación de Cristo para reconciliarse con Él? La respuesta de Obad, literalmente, yo no quiero, yo voy a regresar a mi vida antigua, cuando yo salga de la iglesia, tengo otras cosas y el próximo domingo es otro domingo, a mí no me importa. O la respuesta de Abraham, en fe, en confianza, para recibir a Cristo. Piensa, ora, para que usted pueda responder como Abraham respondió. Amén. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, muchas gracias por esta mañana, cuando hemos escuchado su voz, la invitación de Moisés a Obab, pero más que Moisés encontramos en esta historia, encontramos a Cristo. Su anhelo es que hombres perdidos, pecadores, reciben a Cristo como su Salvador. Y nuestra oración es que cada persona aquí presente, sea un niño, sea un joven, sea un adulto, que todavía no ha entregado su vida a Cristo, en este momento tiene anhelo para hacerlo. Y sabemos que no es fruto de nuestro propio trabajo, pero cuando el Espíritu Santo va a aplicar su palabra en nuestra vida, no hay ninguna alternativa sino que obedecer a Dios. Y esa es nuestra oración, que el Espíritu Santo va a aplicar su palabra en nuestra vida para que nosotros recibimos a Cristo como Salvador. Y cuando hemos recibido a Cristo, también entendemos que es importante, que es glorioso es este trabajo en nuestra vida. Y entonces también sabemos la necesidad para servir a Dios como pueblo elegido en un mundo perdido, para que el mundo alrededor de nosotros pueda observar las bendiciones que recibimos en Cristo. Esté con nosotros en el resto de este día. Gracias por su ayuda en la mañana. Bendiga su palabra a cada uno de nosotros y esté con nosotros en esta tarde cuando continuamos con algo muy complejo de Catecismo de Westminster. Sea su nombre glorificado. Todo te lo pedimos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos,